propiciando. Medianoche del miércoles 15 de abril de 1987, víspera de Semana Santa. Febriles comunicaciones vinculan unidades militares confluyendo en Córdoba y Campo de Mayo, sedes del Regimiento de Paracaidistas y de la Escuela de Infantería. En las últimas horas, la actitud de un oficial del ejército en defensa de su institución, de sus camaradas y subalternos, suscita adhesiones que se multiplican a lo largo y ancho del territorio argentino. Una unidad que tiene una seria cantidad de muertos y heridos en combate termina siendo puesta ante los estrados judiciales por cuestiones de orden estrictamente penal. Ese es el balance histórico del pedazo de guerra que me toca vivir a mí. Y eso es lo que yo entiendo que debe ser analizado desde el punto de vista político, no desde el punto de vista de la justicia civil. La Jefatura y Estado Mayor del Arma, vaciados de autoridad, ceden al prestigio de los titulares de regimientos que suman apoyos a la firme negativa de comparecer ante fueros ajenos para el juzgamiento de acciones de combate. Los acontecimientos quiebran de cuajo la verticalidad de mandos y el generalato oficinesco paga con su derrumbe una gestión plagada de complacencias, no sin antes promover intrigas fuera del ámbito castrense, amenazando la paz social de los argentinos. Acá hay mucha desinteligencia para arriba, hay una intransigencia total, Desde el regimiento de San Javier, Misiones, un arquetipo del ejército combatiente, el teniente coronel Aldo Rico, se desplaza hacia Campo de Mayo y asume la jefatura de la Operación Dignidad del ejército argentino. A mis camaradas, jefes, oficiales y suboficiales del ejército argentino. La Operación Dignidad, cuyo comando asumo desde esta escuela de infantería, es una respuesta a la continua agresión al ejército argentino por parte de quienes buscan una condena jurídica y moral de carácter histórico para las Fuerzas Armadas. Un profundo dolor por el escarnio y oprobio a que es sometida la institución. Y un profundo amor hacia nuestros camaradas nos impulsan a decir basta. Basta a la entrega de quienes combatieron en una guerra justa y necesaria para asegurar la continuidad histórica de la nación. Estas son las razones de esta actitud. Por eso estamos hoy de pie y decimos basta. ¡Viva el ejército argentino! ¡Viva la patria! Más de un centenar de oficiales y suboficiales se integran bajo el comando del teniente coronel Aldo Rico. Todos brillantes soldados en la guerra contrasubversiva y en la guerra del Atlántico Sur. Ninguno bajo proceso, ninguno bajo acusaciones o sospechas. Todos ejemplares combatientes convocados por el deber de restaurar la dignidad del ejército de la patria. El tema es claro, quieren resolver el problema a los rifles, y esto es una barbaridad. Acá esto hay que resolverlo. Mientras las comunicaciones confluyen y enlazan unidades militares plegadas al unísono, se hace necesario desandar el tiempo para encontrar las causas de la gesta. Las claves del hartazgo de estos hoy teniente coroneles, ayer mayores y capitanes en la guerra de Malvinas y tenientes en la guerra contrasubversiva. Hombres que ocuparon primeras líneas de combate sin participar en decisiones político-institucionales propias de los sucesivos mandos superiores. Dos guerras contemporáneas conmueven a los argentinos. La primera,
contra la Internacional Marxista instalada en Tucumán y otras áreas durante la vigencia de regímenes constitucionales o de facto. Como toda lucha, el operativo Independencia y su extensión urbana tuvo enemigos irreconciliables. Como en toda guerra, hubo inevitables miserias humanas, como no hay excusas para dejar de ver los actos de heroísmo. En la guerra se mata o se muere, se vence o se es derrotado. Y en esta simplicidad terrible, la clave estriba en aniquilar al enemigo. Esta es la realidad de la guerra. Lo demás es subterfugio retórico, candidez imperdonable o encubrimiento de la verdad. El olvido o la tergiversación de esa agresión al servicio de la dominación soviética es hoy una ignominia para con el triunfo de las armas nacionales. El ejército no pide disculpas ni da lugar a desquite al adversario derrotado. Tampoco da explicaciones que no corresponden. Por encima de tergiversaciones y olvidos, el ejército conmemora la austera realidad de esa guerra justa en la que dejaron su sangre soldados de la nación contra tropas profesionales de terroristas. El ejército combatiente conmemora a sus jefes, oficiales y subalternos que recuperaron el sentido epopéyico aún contra la pusilanimidad de las cúpulas y contra el desorden ético de su conducción política que no advirtió la complejidad del enemigo. El ejército argentino rinde homenaje a cuantos velaron sus armas al pie de la conquija y se enfrentaron solos, polvo, sudor y muerte, en Acheral o Las Dulces, en Potrero Negro o Las Carboneras, en Manchalá o en Lules. A los guerreros que se batieron en el monte o en los laberintos urbanos donde se escondían y acechaban los terroristas. A los combatientes que pudieron enfrentarse con uniforme y aquellos que lo hicieron, como en toda guerra no convencional, yendo y viniendo cual un ejército de sombras. Porque solo un necio puede creer que al subversivo camuflado y mimetizado se lo captura previo aviso de allanamiento. El ejército reconoce el valor de cuantos cayeron a campo abierto o pateando puertas de guaridas desde las que se planeaban y ejecutaban asaltos contra la nación. A los que tuvieron que luchar no únicamente contra los guerrilleros, sino en la soledad de la acción, cuando las jerarquías superiores no ejercían su responsabilidad ético-militar y política. El ejército no olvida a los que junto con las balas enemigas debieron enfrentar la pequeñez de los amigos, las defecciones de los flojos, la inmoralidad de los propia tropa y de los oportunistas. Y, pese a todo, salieron limpios sin renunciar a la fe en la causa por la que se combatía. El ejército recuerda a los soldados sorprendidos en la vigilia, en la puerta abatida en pellones de una cárcel del pueblo o en una patrulla en Tucumán. A los que cada noche se despedían de sus hogares, mientras amparados por tales operativos, dormían muchísimos de los que ahora levantan su dedo acusador. El ejército rinde homenaje a sus heridos y mutilados. Sabe que ellos y tantos más han muerto por la grande Argentina. Sabe que pelearon por lo eterno y permanente. Comenzado el otoño de 1982, la Guerra del Atlántico Sur convoca al ejército en el segundo de sus enfrentamientos contemporáneos. Banderas y uniformes distinguen una contienda clásica, inicialmente naval y aérea, en tanto se aprestan las fortificaciones terrestres. Errores de conducción y de coordinación imponen a nuestros combatientes
batirse en manifiesta inferioridad tecnológica y limitaciones de movilidad que traban sus desplazamientos. En tales condiciones, las tropas argentinas deben cumplir su cometido. Desembarcan en Malvinas y mantienen tensa espera durante el avance de la Task Force. Every plane in the task force joined the raid, 12 from Hermes, 8 more from Invincible, 20 in all. They wheeled around the sky, forming up before heading 90 miles west towards the islands. Se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Antes habían sido 2 aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está... From Port Stanley across the bay, an Argentine camera team watched the bombs falling and the fierce anti-aircraft fire. Contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve el refulgir de sus disparos en el aire. The Harriers came in low around the mountains to strike at the headland on which the airfield was Un built. ruido que ahora se hace más intenso. Derriban aviones enemigos con escasa artillería o simples armas de infantería. Arremeten contra el invasor desembarcado en San Carlos. Sostienen enconada batalla por Darwin. Resisten en los montes cercanos a Puerto Argentino y, valiéndose de acciones comando, golpean al enemigo detrás de sus líneas. Sostienen enconada batalla por Darwin. Resisten en los montes cercanos a Puerto Argentino y, valiéndose de acciones comando, golpean al enemigo detrás de sus líneas. Mas todos esos gestos heroicos no impiden el final adverso de la contienda. En la mañana del 14 de junio de 1982, las tropas argentinas abandonan sus posiciones de combate. Marchan silenciosamente. Atrás quedan los montes que fueron cayendo en poder de los ingleses. Para esos hombres, el sonido de la artillería les resulta familiar. Habla de lugares y enfrentamientos que no olvidarán jamás. Habla de amigos y camaradas que allí quedaron para siempre. La batalla finaliza con la derrota de las armas argentinas. Nuestros combatientes marchan en orden. A sus espaldas, una guerra perdida. A su frente, la perplejidad, el dolor y la incomprensión de sus compatriotas. Sin mencionar las guerras contrasubversiva y del Atlántico Sur, la Operación Dignidad carece de explicación posible. Las secuelas de ambas determinan el pronunciamiento de Semana Santa. El hartazgo de los combatientes que triunfaron en la guerra contrasubversiva, pero en lugar de recoger el agradecimiento de sus conciudadanos, que no ignoraban las condiciones de la pelea, son tratados como convictos. El hartazgo de soportar que en cada programa de radio o televisión,
en cada película premiada, en cada pieza de teatro exitosa, se disculpe al enemigo derrotado. Pero no queda allí la cosa. Los combatientes triunfantes deben comparecer ante fueros extraños para el juzgamiento de acciones de combate, recibiendo el trato que se reserva a los criminales. Y al regresar al continente luego de la Guerra de Malvinas, se los esconde como apestados, y el combate librado por el honor nacional se transforma en tema prohibido. Como estamos en operaciones, seremos breves. Ustedes tienen una proclama nuestra. Les voy a hacer 2 correcciones. La primera, en el punto 4, deben agregar a la escuela de guerra, que está ocupada por más de 200 oficiales cursantes. Y en última instancia, lo único que les tengo que decir es que les pido objetividad en la información, porque la población está siendo engañada y no se tiene una cabal situación de lo que se vive. Están diciendo que vienen los vehículos y las unidades del segundo cuerpo a reprimirnos. Acabamos de ejecutar un reconocimiento aéreo con un avión Merlin hasta Concordia y en este momento no hay ninguna columna sobre la ruta. Los combatientes manifiestan su hartazgo. La Operación Dignidad es hartazgo, aunque no solamente eso. No se reduce a una reacción negativa y temperamental. Señala la irrupción de un nuevo ejército, la aparición de los combatientes en contraste con las conducciones burocráticas que comprometieron a la institución en experiencias de triste final, la aparición de un estrato de oficiales y suboficiales que, habiendo sido protagonistas de 2 guerras, vinieron a pagar los errores de quienes no pelearon en ellas. No insten a la población para que venga acá, porque la población, no somos enemigos de la población, ni somos enemigos del gobierno, ni queremos que se vaya el gobierno. Este es un problema estrictamente militar. Este es un problema estrictamente militar. La Operación Dignidad señala la aparición de un puñado de bravos soldados compelido a quebrar la línea de mandos para restaurar la disciplina sobre bases inequívocas. Señala la reaparición de un concepto olvidado, la dignidad y el honor militar. Es cierto que el gobierno nacional carece de una política de defensa y que dentro de él actúan operadores que pretenden la destrucción de las Fuerzas Armadas. Pero la mayor responsabilidad de la situación debe asignarse a la defensión espiritual de quienes ostentan las máximas jerarquías y tienen bajo su responsabilidad la conducción de la institución. Mientras combatíamos contra la subversión, se permitieron manejos financieros y económicos que afectarían el interés nacional. Mientras permanecíamos prisioneros en San Carlos, luego de la rendición de Puerto Argentino, asistimos con dolor al triste espectáculo de ver al país inerme y sin conducción central. Hoy, tras una estrategia de entrega y complacencia, observamos la disolución de la fuerza desde la fuerza misma. Lo que hoy está aconteciendo en todas las unidades del ejército desnuda el fracaso de un estilo de comando, de una concepción de la milicia y del soldado completamente agotada y superada por nuevas exigencias y nuevas relaciones de mando y de obediencia. Sepan nuestros compatriotas y camaradas comprender los verdaderos objetivos de esta Operación Dignidad del Ejército Argentino. ¡Viva el Ejército Argentino! ¡Viva la patria! Como en tantos episodios de la vida nacional, una multitud ocupa la Plaza de Mayo. La manipulación de la opinión pública arroja a la población a las calles, abriendo paso a situaciones de consecuencias gravísimas.
Una prédica equívoca plantea una falsa disyuntiva respecto del orden constitucional. Nada más lejos de los objetivos de la Operación Dignidad. Nada más favorable al activismo marxista, cuyas insignias ondean impunemente entre la multitud. Juez federal Piotti. Repito, juez federal Piotti. No va a ingresar hasta tanto se reciba la autorización. Muy amable. No va a ingresar hasta no voy a hacer declaraciones. No puede. Va a cumplir un trámite que es una notificación personal al secretario que tiene que dar fe de la notificación. Debe ingresar con su secretario para dar fe de la notificación. Bueno, Recibe. muy bien, ya te quedo. El presidente de la República, confundido por interferencias de distinto signo en sus organismos de asesoramiento, resuelve su traslado a la Escuela de Infantería. He tomado una decisión. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Ya en Campo de Mayo, conoce los objetivos de un comando en operaciones que predica la subordinación, la jerarquía y unidad de mando. Subordinación es acatamiento al orden, sujeción a quienes lo encarnan y preservan, lúcido sometimiento en salvaguarda de la verdad y del bien. Pero cuando los jefes se hacen cómplices del desorden por ineptitud, infidelidad o cobardía, cabe desobedecerlos para rescatar el orden alterado. Este es el derecho a la desobediencia de la Operación Dignidad. Este es el deber de reaccionar para conservar el espíritu de la auténtica subordinación. Por eso, no debe verse sedición donde no la hay. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas. Contrario a lo que supone la histeria colectiva lanzada a las calles con gritos de iracundia, la Operación Dignidad del Ejército Argentino es jerarquía y unidad de mando. Hemos pretendido recuperar para el ejército la conducta ejemplar que los superiores debemos tener respecto a nuestros subordinados, porque estos, ustedes, nuestros subordinados, como muchos del ejército, están ansiosos de ver en sus superiores conductas ejemplares. Esa ha sido tal vez la principal fuerza moral que nos ha sostenido en esta actitud, pese a las presiones, a la incertidumbre y a la grave responsabilidad que implicaba por sus consecuencias.
que este hecho, que ha sido lamentable tal vez por el procedimiento utilizado, pero cuyos fines son tremendamente superiores a ese error del procedimiento, no va a quedar borrado o desapercibido en la historia del ejército. Porque a quienes pretendieron someternos a la ignominia, al oprobio, al escarnio público, le hemos obligado a tener que ir a parlamentar. Ahora sí sabrán que en el ejército todavía hay un puñado que tiene espíritu militar y que sabe cuál es su obligación con el honor. Jerarquía fundada en el servicio, en el sacrificio, en la nobleza de designios y aristocracia de espíritu. La Operación Dignidad muestra al ejército real que se ha puesto de pie para respetarse a sí mismo y exigir el respeto que se merece. El presidente de la República acepta las reivindicaciones del ejército combatiente. Así lo expresa su comandante, el teniente coronel Aldo Rico. A mis camaradas, jefes, oficiales y suboficiales del Ejército Argentino, hemos puesto de pie al Ejército Nacional, detrás de una bandera que interesa a todas las Fuerzas Armadas, bandera que se levanta frente a la nación toda. Hemos demostrado estar dispuestos a respetar la Constitución Nacional, pero también hemos demostrado estar preparados para el combate si pretenden empujar. Este ejército de Semana Santa, este ejército de Pascuas, señala la ruta de un nuevo ejército. Un ejército cuyo mayor elogio debe ser que se diga de él que es un ejército de soldados, capaces de luchar con honor y por su honor. Sepan nuestros compatriotas comprender los altos intereses de esta Operación Dignidad. A mis camaradas, jefes, oficiales y suboficiales del Ejército Argentino, como un último acto, desde lo más profundo del alma, pido me acompañen en este grito esperanzado. ¡Viva el Ejército Argentino! ¡Viva la patria! La Operación Dignidad, ejemplar en su contextura épica y legítima en su finalidad manifiesta, es el germen de la unidad y saneamiento definitivo del ejército argentino. Para que el pueblo argentino tenga conciencia, repito nuevamente, de que es el Ejército Nacional. No es el ejército de la antipatria, es el ejército de la nación. Es el ejército que combatió y combatirá siempre. Es el ejército que se puso de pie hoy, durante 5 días, después de los últimos 4 años, donde venimos sufriendo, después de Malvinas, toda suerte de ataque. Nada más. Lo que de veras se impuso la Operación Dignidad fue devolverles a las armas de la patria el orgullo y el honor de su misión histórica, despojarlas de complejos de culpa con que las habían socavado e inmovilizado, depurarlas en su conducción, robustecerlas en sus filas, enaltecerlas en sus cuarteles, imbuirlas de una mística apasionada y vehemente para que sepan sus varones por qué se ha batallado y por qué se debe estar dispuesto a quitar la vida y a ofrendar la propia como testimonio irrevocable en la causa de Dios y de la patria.